porque Sí. te está funcionando bien todavía los pulmones. Silvi, ¿se atrasaron las escalas y más gente va a tener que pagar bienes personales? Bueno, es uno de los grandes problemas que tenemos en la Argentina causados por la inflación. La inflación es el gran problema, por supuesto, y la forma en que se actualizan las bases para pagar los tributos. La semana pasada habíamos hablado del monotributo, que tuvo una actualización de las facturaciones topes muy insuficientes. Y en el caso de bienes personales también rige un mecanismo automático de actualización anual. Hace 2 años nada más, es bastante nuevo este mecanismo y es por inflación. Y vos dirías, bueno, entonces más o menos va a estar ajustado. ¿Cuál es el problema? Que la ley fija esa actualización por inflación interanual, pero mirando el dato de octubre. Ah, se comen los meses más Exacto. complicados. En este escenario en el que en los últimos meses se aceleró tanto, ya quedó bastante retrasado. ¿Cuál fue el índice? 142,7%, porque esa fue la inflación que hubo interanualmente al mes de octubre. Claro. Sin embargo, a diciembre sabemos que la inflación fue de 211,4%, claro, lo 70 supimos arriba. hace poco, claro. Un tercio más, hablando Exacto. mal de pronto. Sí. Con esa actualización, el monto base a partir del cual, el patrimonio más bajo a partir del cual se paga bienes personales por 2023 es de 27.377.408 pesos. Claro. Hasta los centavos te ponen, Muy porque bien. se hace esta actualización por índice, ¿no? Claro, es tremendo. Bueno, Espérate, Sí. detengámonos acá, porque Sí. ustedes van a un nivel... Yo me pongo del otro lado, ¿no? El señor, la señora que está tomando Sí, a ver. mate, ¿qué serían los bienes grabados? Para que Bueno, entienda... muy buena pregunta. Sí, ¿Viste? porque bienes grabados... Ahí está. ¿Qué? Muy Sí, bien. a Porque ver. si no alguien dice, bueno, tengo la casa, el auto Claro. y un pequeño La ahorro. computadora, o algo Tranquilos, así, a ver. tranquilos. Ahí Sí, viene no, una un poco bocanada de de- aire de- fresco, ¿o no? ¿Qué A está ver. alcanzado? sí. A ver. En principio hay que tener en cuenta que si la persona, la familia tiene un inmueble y ese inmueble es la vivienda está exenta hasta determinado valor, ¿no? Si Sí. supera ese valor, se paga sobre el excedente, pero en principio está exenta hasta este valor que estamos viendo en pantalla de casi 137 millones de pesos. Claro. Y también hay que tener en cuenta que en algunos bienes, en el caso de inmuebles en particular, el impuesto tiene normas muy específicas de cómo se hace la evaluación. Hay que tener en cuenta que acá o se toma el valor de adquisición o el valor que tuvo el bien al momento del ingreso al patrimonio, con una amortización anual, o sea, se va descontando algo por año, o el valor fiscal, el Eso te iba a famoso valor preguntar. fiscal Sí, que a veces siempre trae mucho más ciertas bajo. controversias, que Claro. es más bajo, pero además que ahora, cuando fue el gobierno de Mauricio Macri, en esa época que este impuesto había tenido una reforma tendiente a aliviarlo, ahora también hay un proyecto dentro de la ley Ómnibus, hay algunos puntos que tienden a eso, pero en aquel momento se había dispuesto como una especie de esquema progresivo por el cual se iba aliviando, después llegó el otro gobierno, bueno, volvió a incrementarlo. Claro. Así que ahora estamos en un estado de cosas donde, bueno, te decía entonces, volviendo a la pregunta, perdón, tenemos los inmuebles, pero no la vivienda, si está hasta Ok, este eso valor. queda fuera. Si Eso está queda por fuera, debajo de ese claro, valor. si está por debajo de ese Y valor. cuando hablamos de bienes grabados que sí van a tener que pagar, Los vehículos, por ejemplo, los vehículos hasta el 5.º año de ingreso al patrimonio. Después de 5 años de la compra de un auto, por Sí. ejemplo, seguís manteniendo el mismo auto, no lo cambiaste, queda fuera del impuesto también. ok. Bien, Bueno. ponele, yo lo compré en 2018. Igual ahora lo que me van a cobrar es 2023, este sería el último año que me Claro. podrían cobrar el auto a partir del año que viene, a menos que lo cambie el auto, Sí. no me lo deberían cobrar más al auto. O incluirlo, Claro, vendría a ser. Claro, debería estar ya Exento. liberado del impuesto. Ok. digamos. Y ahí para saber los valores, la AFIP publica sus tablas de valores dentro de su página también. Hasta hace un par de días todavía eso no estaba publicado, pero seguramente próximamente va a aparecer. y eso es automático, uno no tiene que hacer ningún trámite. Se entiende que... ¿Para el impuesto decís? Claro. Sí, en realidad hay una declaración jurada Sí. que hay que presentar, Claro. pero eso vence en junio. Todavía no estamos, digamos, tan apurados. Lo que se conoció esta semana es esta confirmación de cuáles son las bases a partir de cuáles Claro. va a haber que pagar. Después otro bien que está grabado es la tenencia de ahorros
no depositados, digamos, ni en caja de ahorro, ni en depósitos a plazo fijo. Por ejemplo, si tenés dólares, dólar billete guardado en una caja fuerte, en algún lugar, tenés los billetes, eso sí está grabado. Y hay un tema muy importante también a tener en cuenta, porque el valor que se toma es la cotización de la divisa oficial, es la cotización del Banco Nación tipo comprador al último día del año. ¿Y qué pasó durante el mes de diciembre? Una devaluación enorme. Claro, de 300 a 800 más o menos. Sí, 800. El valor tipo comprador Banco Nación al 31 de diciembre está en 788,25. Sí. Ahora, el problema es que un año atrás, 31 de diciembre de 2022, ese valor era 175,25. Pasamos de 175 a 785 más o menos. 788. 88. Tenés casi un 350%. O sea, 600 pesos más subió. Sí, es un dato muy importante se va a hacer para la declaración del impuesto. Porque tenés que multiplicar. Supongamos que vos en realidad tenías la misma cantidad de dólares, que no pudiste ahorrar nada durante el año. Bueno, un año lo multiplicabas por 175, al otro año lo multiplicás por 788. Muy por encima de la inflación, además. Sí, muy por encima de la inflación. Y capaz que, claro, tu patrimonio en la práctica no aumentó, te pasó eso, digamos, te pasó la devaluación. Te pasa por arriba. Y hablando de inflación, hablando de que te pasen por arriba, vamos a nuestros queridos jubilados, lamentablemente, que tenemos que hablar de cuánto vienen perdiendo los jubilados en relación a la inflación que estamos teniendo. Bueno, ahí esta semana, como decíamos antes, como ya hablaron también, tuvimos el dato de la inflación 2023 de este 211,4% y por supuesto que los jubilados frente a eso perdieron y no perdieron todos por igual. Ahí estamos viendo en pantalla unas estimaciones. Tenemos un primer caso que es el de los jubilados que cobraron solo los incrementos por movilidad. Este índice que es el que se usó también, por ejemplo, para actualizar las tablas del monotributo y que dio acumulado en todo 2023 un 110,9%, más de 100 puntos porcentuales por debajo de la inflación. Claro. Eso te significa que de punta a punta en el año, si vos comparás cuánto podía comprarse, adquirirse en bienes y servicios, esto comparado con el índice de inflación general, los jubilados perdieron en un año 32,3%. Es como si todo hubiese estado estable, si le hicieran un recorte en pesos de 1/3 de los ingresos. Claro. La verdad que es un montonazo, además para un periodo de solo un año. Y hay que tener en cuenta que acá las mediciones a veces no cuentan todo, obviamente porque estamos comparando el año de punta a punta, pero en algunos meses esto fue mucho más fuerte por esta dinámica que tiene los reajustes de los saberes que son trimestrales, mientras que la inflación es mensual o es diaria, digamos, todos los días están subiendo los precios, así que el daño es como mucho más frecuente, obviamente, que la recomposición que tienen los saberes. Después tenés un caso donde se perdió más todavía. ¿Por qué? Porque hay un grupo de jubilados que a fines de 2022 y principios de 2023 cobraba un bono, estaba incluido dentro de la política de refuerzo del gobierno anterior, y en septiembre del año pasado dejaron de cobrarlo. ¿Por qué? Porque, bueno, en ese momento se decidió hacer más restrictivo el pago de esos refuerzos. Antes se llegaba hasta quienes cobraban el equivalente a 2 veces el haber mínimo, y después eso se recortó, se limitó un poco el grupo de jubilados con acceso a bonos. Por lo tanto, acá pusimos un ejemplo de alguien que hoy tiene un haber bruto de 180.000 pesos. Fíjate que no es un monto alto para nada, y tuvo una pérdida en el año de punta a punta de 37,4%. Claro, casi un 40%. Y el caso de la jubilación mínima, donde sí hubo bonos de manera continua, había un bono a fines de 2022 y principios de 2023 que era de 10.000 pesos en ese momento, y ahora recibe el bono de 55.000, ¿no? El mismo monto en diciembre y en enero. Bueno, en ese caso, si considerás qué pasó frente a la inflación del 211,4% y el haber de principios de año y de fin de año,
una pérdida también, ni siquiera logró empatarle a la inflación, una pérdida de 14,2%. Bueno, eso muchas veces lo escuchábamos con la administración anterior a Berta decir, los jubilados le ganaron a la inflación. ¿Esto era así? ¿Existió realmente que le ganaran a la inflación en algún momento? En realidad, cuando daban esos datos, tomaban una inflación proyectada. Porque cuando ellos anunciaban el incremento trimestral y te decían, bueno, a tal mes, anunciaban en agosto, ponele el aumento de septiembre va a ser tanto y esto frente a la inflación si le empata o le gana. Por lo general te decían que le ganaban. Sin embargo, no teníamos todavía los datos de inflación de los que ellos estaban hablando. Estaban hablando de una inflación proyectada. Y además es probable que en algunos meses por ahí le hayan empatado al índice de precios, pero como te decía antes, la inflación siguió corriendo siempre mes a mes y los reajustes se fueron dando trimestralmente. Claro. Hay que ver qué pasa ahora, ¿no? Mirando para adelante, recordemos que el proyecto de ley Ómnibus tiene entre sus artículos uno que propone la suspensión de aplicación de esta fórmula. Es muy controvertido, ¿no? Porque además, obviamente, por el tema en sí es muy sensible y porque además en el proyecto el Poder Ejecutivo no se está comprometiendo demasiado a qué va a hacer. Lo suspende, claro. Se suspendería y dice que daría aumentos discrecionales por decreto. A los jubilados. A los claro. jubilados. El tema es, bueno, de cuánto, ¿no? Claro, el porque tema es ya de vienen cuánto. perdiendo. ¿Cuánto y si es suficiente, si alcanza, digamos? Sí. Porque con tanta pérdida... No, y sobre todo, por lo menos viendo las cifras esas, la jubilación mínima, por ejemplo, que se encuentra casi al borde de la línea de pobreza, por ejemplo. Claro. Entonces la perspectiva es, bueno, ¿qué va a suceder este año? Porque si ya tenés un 30% únicamente en un año de pérdida de poder adquisitivo, Silvia, no sé si tendrás el dato en la cabeza, pero frente a 2017 entiendo que el recorte fue muchísimo más brusco. Sí, igualmente se aceleró mucho el recorte en estos últimos meses. Bien. Si me dice a veces de punta a punta, sí, capaz que te da, no tengo ahora la cuenta hecha, pero te dan a veces cifras parecidas, pero donde más se sufre es ahora en estos últimos meses. Y es cierto también cerca de la línea de pobreza, pero también muchos que no cobran la mínima están cerca de la línea de pobreza, porque recordemos que esta política de refuerzos acható mucho la pirámide. Exacto. Entonces también desvalorizó de alguna manera el hecho de hacer aporte. De haber aportado 30 años claro. y estás cobrando lo mismo que el que no aportó o que entró en una moratoria. Terrible. Y las dificultades que eso implican, sobre todo por el acceso a medicamentos, todo. a todo, a la alimentación, a cosas que estuvieron con las subas muy por encima incluso de la inflación promedio de este 210%. Exacto. Sí, lo terrible es que todo esto es hablando de ingresos muy bajos, sí. ¿no? Y de pérdida. Esto que veíamos recién, esta placa, de ver quiénes perdieron más que otros. No es que por lo menos algunos lograron mantener y de ahí en más vemos a quién le podemos mejorar. Claro. Todo esto es un escenario de pérdida. Bueno, vamos a ver entonces cómo sigue la situación con los jubilados. Sin duda es una de las urgencias que tiene este país. No nos olvidemos de ellos. Gracias, Silvia. No, gracias. Bueno, cambiamos de tema. Agarramos la valija, Tucu. Agarramos la valija y nos vamos de nuevo a la